Siempre dije, en toda la campaña, en la precampaña, que nosotros vamos a construir el segundo piso de la cuarta transformación. Somos un proyecto. El pueblo de México sí votó por una persona para la presidencia de la República, por los senadores, senadoras, diputados, diputadas, gobernadores, jefa de gobierno, gobernadoras, pero votó principalmente por un proyecto de nación. Y somos parte de este proyecto de nación. Lo construimos desde hace más de 20 años con el presidente Andrés Manuel López Obrador y millones de mexicanos y de mexicanas. En el gobierno que está por terminar, todos fueron soldados y adelitas del presidente, que escuchaban sin cuestionar, oían sin chistar, marchaban al ritmo del tambor mañanero. El presidente proponía y su equipo de floreros disponía. ¿Cuánto querrá el expresidente para octubre, López Obrador, influir en Claudia Sheinbaum y cómo lo hará? ¿Lo hará de manera abierta, de manera deliberada? ¿Lo hará de manera sutil, quizás sugiriendo algunos nombramientos? El presidente dijo que él seguirá ejerciendo su derecho a disentir y sabemos, como dice, que si su pecho no es bodega, pues no se quedará callado cuando el gobierno de Claudia Sheinbaum empiece a aplicar políticas públicas que quizá no le vayan a gustar. Tenemos a una presidente que todavía no lo es y tenemos formalidades que no se han cumplido. Eso me parece que es la ortodoxia de la vida política como se había constituido cuando éramos una república. Estamos en vías de dejarlo de ser, por un lado. Por otro lado, pienso que no importan las formalidades porque tenemos que entender que el Estado mexicano ha sido tomado por Morena, el Estado mexicano es Morena y las formas de gobernar y de ahora hacer esta transición son del presidente López Obrador. Él marca las formas. Creo que sí está priorizando la lealtad. Son gente que vienen del activismo de ella desde el 68, que son todo un grupo de personas. Vienen con ella, ya tienen mucho tiempo, lo que predican, lo que dicen. Tenemos a una Alicia Bárcenas que abiertamente alaba el comunismo, ha alabado las políticas de Fidel Castro. Rosaura está casada con un líder del 68 que le dicen El Pino, también abiertamente. Creo que es una científica que sí ha hecho mucho, ha representado muchas cosas en la UNAM. Sin embargo... O sea, lo que tú dices es que trae ideología. Trae la ideología que traen es muy comunista, se ve, abiertamente lo han dicho. Esta idea que se está planteando por algunos de que va a haber un distanciamiento entre el presidente López Obrador y la nueva presidenta, ahora sí que, ¿de dónde? Si somos parte del mismo proyecto. Y por eso votó el pueblo de México, por el proyecto de transformación. Por eso le llamamos el segundo piso de la cuarta transformación de la vida pública. ¿Se puede leer la transición política actual bajo las mismas claves de siempre? ¿Por qué hay tanta insistencia en la naturaleza de la relación entre Claudia Sheinbaum y Andrés Manuel López Obrador y tanta insistencia en la necesidad de que Claudia Sheinbaum se distancie o se diferencie de López Obrador? De eso vamos a hablar el día de hoy en RE. Bienvenidas, bienvenidos. Somos Alina Duarte y Azul Alzaga. En esta ocasión, desafortunadamente, no nos acompaña nuestro compañero queridísimo Óscar Camacho, pero ya lo estaremos teniendo de regreso la próxima semana. Y vamos a comentar de esto que se ha visto como el fenómeno de las reacciones y los acomodos y las interpretaciones post-elección. Una vez que ya queda claro que Claudia Sheinbaum será la próxima presidenta de México, la primera presidenta que vamos a tener en este país. ¿Qué es lo que ha pasado? Eso se venía dando desde la campaña electoral, esta
intención de nulificar la figura de Claudia Sheinbaum frente a la de Andrés Manuel López Obrador, diciendo es una copia de Andrés Manuel, es una subordinada a Andrés Manuel López Obrador, no va a tener capacidad de decisión. Y ahora, después del triunfo pues apabullante que tuvo sobre la oposición, vuelve a surgir y vale la pena un poco tratar de desmenuzar este discurso, qué hay detrás de él, porque vuelve a surgir esta idea o esta incluso presión por parte de muchos actores de oposición, mediáticos, pero incluso entre propios y extraños, ¿no, Alina? De decir, ¿cómo va a ser la cosa entre Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum, a pesar de las miles y miles de veces que Andrés Manuel ha dicho, terminando este mandato, yo me voy a Palenque, a mi rancho, entre que no lo creen y entre que también parecería que hay ahí un desdoble de agenda que ahorita me gustaría que comentáramos. Rápidamente voy a ilustrar parte de lo que ha sido este discurso que se oye a través de diversas voces, pero que aquí la tenemos el día de hoy en la voz de José Antonio Crespo, el politólogo de oposición, claramente siempre en oposición al gobierno de la Cuarta Transformación. Dice: muchos consideran a Claudia como una mujer totalmente sumisa a su jefe que hará incondicionalmente todo lo que él le diga. Así ha sido hasta ahora. Habemos otros que pensamos que Claudia fue sumisa todo este tiempo porque esa era la regla no escrita del PRI para ser considerado posible candidato, y como Morena es el PRI disfrazado, pues había que seguir dicha norma. Pero creo que ella tiene carácter fuerte que no es dejada. Es de analizarse porque son varias cosas las que está diciendo José Antonio Crespo. Uno, la comparación de Morena con el PRI, de las formas del PRI en Morena, cosa que pues ahorita podríamos discutirlo. Pero además esta idea de que no es dejada, traducida a tendría que hacerlo diferente de Andrés Manuel, tendría que ser otra cosa de Andrés Manuel. Es decir, no cumplir con el mandato del voto. Pues mira, Azul, yo creo que estamos ya en un momento en donde también hay una reconfiguración propia de los medios de comunicación. Quedaron en shock en el 2018, 2024 no es la excepción. Y creo que un poco este intento de disertación es el reacomodo del fracaso, tanto mediático como político, electoral de las derechas en las urnas. Los medios están tratando de ver cuál de las narrativas realmente puede de consolidarse de cómo va a ser el programa de Claudia Sheinbaum, una Claudia que llega con bastante legitimidad a las urnas, que supera al presidente López Obrador con más de 5 millones de votos. Y hoy lo que están tratando de hacer es tratar de quitar esa legitimidad del voto popular, de un respaldo que supera no solamente otros sexenios, sino incluso a las izquierdas regionales y globales después de una pandemia, después de un proceso de inflación, en donde el gobierno no solo mantiene la estabilidad, sino que gana las elecciones y la gente le da su voto de aprobación. Esta similitud que menciona Crespo sobre que Morena es el nuevo PRI, pues también habría que repensarlas, ¿no? Porque también esa es una conquista ideológica de las propias izquierdas, el que ahora el PRI ya no necesariamente sea el favorito de la opinocracia, y fue esa misma opinocracia la que sostuvo el priismo durante varias décadas y después también al panismo, y que incluso el no meter al PAN en la discusión también tiene que ver con que algunos todavía quieren rescatar, ¿no?, de entre las cenizas, mientras el PRI está totalmente desmoronado y tal vez después del PRD pueda ser el siguiente partido en desaparecer. Hacerlo ciudadano al PAN. Hacerlo ciudadano, ¿no?, que fue la insistencia de Xochitl Gálvez durante toda su campaña, a pesar de que ha militado, ha representado al PAN, ella insiste en que era ciudadana. Hay una fragmentación de las fuerzas electorales y ahora tratan de atacar a una Claudia que los ignoró completamente durante la elección, que ella se dedicó a recorrer al país, a hablar con la gente, a hacer mítines, recorrer los 300 municipios, todos los estados, incluso tener un encuentro en Los Ángeles con los paisanos en el exterior previo a ser la candidata en esta última recta final, y que se consolida como una figura
inequívoca del obradorismo y de un proceso que hoy quieren fragmentar y que llega en una unidad de la que ellos no pueden presumir, ¿no? Una unidad que más allá de si hay reclamos de alguna de las llamadas corcholatas, ¿no? De qué le corresponde después de la elección, lo cierto es que todos aquellos que compitieron en la interna van a tener un lugar dentro del gobierno, de la representación popular, sea en el gabinete, en Senado, en diputados. Y esa fortaleza es muy envidiable para muchas democracias en América Latina y sobre todo cuando se trata de sucesiones presidenciales. Creo que lo que está pasando en México, me consta, muchos gobiernos, muchos liderazgos, muchos militantes de las izquierdas de la región en el ámbito electoral están tomando bastante nota. Llegaron con una unidad que no pueden decir que tienen hoy Bolivia o que tienen en Ecuador o que tienen en Argentina, que está totalmente atomizada. Y que hoy en México sí está pasando. Entonces yo creo que estos ataques a Claudia Sheinbaum, esta necesidad de que rompa con el obradorismo, son de las pocas presiones que les quedan a los medios de comunicación, aun cuando no tiene sentido absoluto que la gente diga que se separe, que gobierne por sí sola, ¿no? O que se distancie más bien del obradorismo, cuando en realidad sabemos que va a ser un gobierno que pues va a estar ya ausente. Andrés Manuel López Obrador lo hizo cuando dejó el gobierno de la Ciudad de México. Yo sí creo, y seguramente tú también y mucha de la audiencia creemos que efectivamente se va a ir, ¿no? A su rancho, que ya no va a ser parte de la vida pública, pero que aún así deja este legado sobre que él es uno de los referentes, pero que al igual que Claudia Sheinbaum, millones de mexicanos construyeron ese obradorismo por el cual votaron y el cual están dispuestos a seguir construyendo. Entonces es parte, ¿no? Y la misoginia, que es uno de los grandes elementos contra Claudia, de ser una títere, de no tener proyecto propio, de estar supeditada, y lo dicen de mil formas en todos los noticieros, en todas las columnas de opinión de estos grandes medios corporativos, que es una continuidad de sumisión, ¿no? Y ahí tenemos caricaturas, tenemos cartones, tenemos de todo, día y noche, diciendo que no tiene personalidad, que es incluso esto, ¿no? Que es una mujer fría, sin corazón y demás. O sea, hay de todo para tratar de hacer una... Hay incluso contradicciones, ¿no? O sea, esto de que es fría y de que no empatiza y no cede y es muy dura y todo, en contraste con, o sea, que eso sí parte de una absoluta sí, claro, misoginia y como de para contrastar con la idea de mujer ideal que existe, pero eso se contrapone a otra donde ella es sumisa y, ¿no? Y concede todo a quien se considera que es su jefe, que es Andrés Manuel López Obrador. Es decir, hay un montón, el chiste es, hay un montón de contradicciones. El tema es sí tratar de situar a Claudia Sheinbaum fuera de la órbita de un movimiento del cual ella forma parte, ¿no? O sea, es no querer ver y no querer reconocer el hecho de que hay muchos paradigmas que cambiaron. De entrada, este tema de las reglas del viejo PRI, ¿no? O sea, cuando uno piensa en eso, piensa evidentemente en la tradición del dedazo, en esta forma de resolver la sucesión en donde el jefe del Ejecutivo decía, tú vas a hacer, y entonces todos en ese momento están jugando para ver de qué manera quedan cerca o quedan bajo el favor de ese Ejecutivo, que a la mera hora va a ser el que va a resolver al final quién queda como candidato. Eso que era el viejo PRI, eso se rompió completamente, particularmente en esta sucesión, cuando se proponen una serie de reglas en las cuales todos están de acuerdo y donde lo que queda como mecanismo para elegir la candidatura es una encuesta, o son varias encuestas. Esto que quedó de manifiesto, que estuvo abierto, que además, como ningún otro partido político, Morena sí transparentó todo su proceso, y con las discusiones, con las tensiones, con las diferencias que se pudieron haber dado en ese proceso, de todas maneras fue un proceso democrático y fue un proceso en el cual no fue el dedazo, sino fue la decisión de la gente que participó en esas encuestas la que dijo quién quedaba como candidata, en este caso Claudia Sheinbaum, con una muy amplia ventaja sobre sus otros competidores. Ahí no tuvo nada que ver el presidente. Y luego ya viene pues la elección, ahora sí nacional, a través del voto, en donde que ella queda como la próxima presidenta de México. Eso es una primera cosa que no se quiere reconocer. Eso ha cambiado, y eso
digamos, el cambio de esas reglas también cambió las reglas del juego en la relación entre los liderazgos de Andrés Manuel, o sea, del actual presidente Andrés Manuel López Obrador y quien va a quedar como la próxima presidenta, que es Claudia Sheinbaum. Ya no estamos hablando de una subordinación, ella llega con una legitimidad propia, ganada, acompañada además del movimiento, pero lo que tampoco ya forma parte de esas reglas de antes es el hecho de que pues no tiene que haber esta ruptura, porque finalmente los dos pertenecen a un proyecto que además está legitimado por un arropo popular de una manera inédita, como no lo habíamos visto en el país, y ella llega con un mandato de respaldo popular a una cosa que ya se había cantado, es decir, no llegamos a ver qué vamos a hacer, qué se nos ocurre ahora que ya llegó Claudia Sheinbaum, a ver qué va a pasar. No, Claudia Sheinbaum llega con una serie de propuestas en donde coincide y además por convicción con lo que también había planteado el presidente Andrés Manuel López Obrador y lo que la gente respalda. Entonces, ¿qué es lo que toca ahora? Pues ver cuál es la mejor forma para instrumentar eso que ya se prometió y que la gente votó. Entonces, decir eso ahorita no, ella no es dejada, ella se tendría que mover y gobernar ella sola, es una forma de decir, incumple lo que prometiste, porque lo que queremos es que, pues no, o sea, si dijiste la reforma judicial, pues mejor hablemoslo, dialoguémoslo, mejor no tanto lo de las pensiones o no sé, ahorita no se me ocurren otras cosas, pero un poco es moverla al centro, ¿no? La ruptura que piden hoy los medios de comunicación, esta comentocracia de Claudia Sheinbaum con Andrés Manuel López Obrador, no es otra cosa sino traicionar el proyecto que se ha venido implementando. Y eso sí ha ocurrido en casos en América Latina, como en el caso de Lenín Moreno con Rafael Correa, que a pesar de que se le apoyó, decidió distanciarse y marcar su propia ruta, y eso fue moverse no solo al centro, sino a la derecha, traicionar los principios del correísmo, reprimir e incluso asesinar a la gente. Eso ha venido ocurriendo ya también en América Latina y por eso yo insistiría en que lo que estamos viendo hoy aquí es algo totalmente envidiable para muchos de esos procesos que, aunque no está terminado, acabado este proceso de sucesión, está arrojando muchas líneas de por dónde sí se puede construir. Primero, sí hubo un referéndum también al gobierno de Andrés Manuel López Obrador que recibe aún mayor apoyo. La otra es que identificaron en Claudia Sheinbaum aquella persona que era capaz de continuar este proyecto y no había razón por la cual tendrían hoy que decir lo contrario o votar en contra. De entre los perfiles que podían haber sucedido al presidente López Obrador, la militancia, el pueblo de México identificó en Claudia también esa persona que construyó también ese movimiento y que le puede dar continuidad. Y la otra es lo que tú mencionas, Azul, que es ya hay un mandato. No hay forma alguna de que a estas alturas, después de que se anunció primero la reforma político-electoral que no pudo pasar, después que se anunciaron, digamos, diferentes pasos, se consolida un llamado Plan C, que son más de 20 reformas constitucionales y para lo cual se necesitaba una mayoría, que el pueblo de México dijo, sí, aquí está la mayoría, ahora tú no me puedes fallar. No hay forma a estas alturas de que no se voten esas reformas, empezando por la reforma al Poder Judicial que ha causado tanto revuelo de esas mismas élites, de esos mismos medios de comunicación, y que por ahí está ese camino de una Claudia Sheinbaum que incluso no solo ha arropado, sino también ha dicho vamos a debatirlo, vamos a construir esas reformas. Ya se anunciaron los foros del Poder Judicial que se van a estar llevando a cabo, incluso me parecía pronto también ahí Luisa Cantú anotabas en esta también un foro sobre pues perspectiva de género, ¿no? Son la justicia con impartición pues prácticamente feminista. Sin embargo, ahí Claudia también ha sido pues muy clara en vamos a esto, ha propuesto también sus propios programas, justamente el tema de los programas sociales hacia mujeres de 60 a 64 años como una forma de reivindicación de justicia también hacia las mujeres, en quien recae fundamentalmente el tema de los cuidados. Ha dicho que el tema de los pueblos originarios y la reforma se va a aplicar, es decir, está trazando también su ruta, pero lo que no estábamos acostumbrados y acostumbradas es que a las izquierdas no
no solamente estén en el gobierno, sino tengan un proceso de continuidad, y es la culminación viene en una gira de forma conjunta. Entonces, incluso estas afirmaciones de se tiene que separar, distanciar, generar, viene incluso también de cierta izquierda liberal, en donde, ay, no, es que se tiene que distanciar, ¿no? O sea, como pensando en qué va a decir ese porcentaje que no votó por el obradorismo, ¿no? Y es como, bueno, a ver, hay una mayoría decidiendo el rumbo del pueblo de México, y eso no significa que tengamos que echar atrás un proyecto que hoy la gente quiere apoyar y lo está haciendo. Y eso no quiere decir que no haya deliberación, que no haya disidencia, que no haya libertad. O sea, esas discusiones se tienen que seguir dando. Por eso a mí me parece muy importante el proceso que inicia de diálogo y debate en torno a la reforma al Poder Judicial. Pero eso no quiere decir que no tengamos claro y que no se deba reconocer el hecho de que hay una mayoría que está solicitando un determinado tipo de cambio en esa materia en particular, pero también en otras. Y de pronto no, de pronto parecería, bueno, ya llegaron con toda su mayoría aplastante, pero entonces ahora hablemos de las minorías. ¿Qué va a pasar con las minorías? No, bueno, pues es que la democracia es así, claro, y se tiene que aprender a deliberar, y también se tiene que aprender a decir, bueno, no soy mayoría y este no es el proyecto que ahorita está. Me parece fundamental lo que dices, Alina, y recordando lo que ha pasado en otros países de América Latina, a propósito de una reflexión que hace el presidente en esta entrevista que tuvo con los moneros del Chamuco sobre el avance de las derechas en el mundo. Y el presidente decía, de hecho, a ver si lo podemos escuchar, el presidente decía, el problema no son las derechas, el problema es una izquierda que no ha estado a la altura de las circunstancias. Vamos a escuchar tantito y lo comentamos. El crecimiento de la derecha en el mundo o del conservadurismo tiene que ver con la debilidad de la izquierda. O sea que el problema no está en el crecimiento de la derecha. El problema está en que la izquierda no ha sabido estar a la altura de las circunstancias. Bueno, eso se decía. Porque el pueblo no es conservador en general. El pueblo en cualquier país es humanista, la mayoría del pueblo. Pero se requiere que haya una dirección consecuente que sin titubeos se defina en favor del pueblo y que no zigzaguee. Ese es el punto. Exacto. Sí, que tenga capacidad para anclarse en lo que se representa. Es que hay veces, ¿sí?, que son lo mismo. Sí, pues decía un viejo teórico que detrás de cada triunfo fascista hay una gran derrota de las izquierdas. Yo creo que esta idea es fundamental porque, digamos, la diferencia entre dejar que empiece a anidar, que empiece a ganar terreno un otro proyecto que no es el de la izquierda, un poco concediendo, un poco yéndose al centro, lo hemos visto como experiencia, y lo que ha tenido, bueno, eso además de otros procesos, ¿no? O otras circunstancias como puede ser la corrupción, porque esa es otra, la izquierda no tiene derecho a equivocarse en eso, ¿no? Porque hay una triple exigencia en ese sentido. Pero si tú zigzagueas, y ese es el sentido del mensaje fundamental del presidente, entonces pierdes. Entonces te conviertes en esa izquierda que no estuvo a la altura y que es castigada finalmente por la población. Y entonces hay una posibilidad de que entren proyectos que en casos ya extremos como Argentina, pues son proyectos como el de Milei o es esta ultraderecha, que él también hace la distinción. Yo no, o más bien la no distinción, yo no hablo de ultraderecha y de derecha. O sea, existe la derecha y hay
varias formas de expresión de esa derecha, pero en lo fundamental y en la base, pues es esa derecha económica que va acompañada ya de otras cosas también, ¿no? Pero de lo que depende no es tanto de cómo se mueve la derecha, sino de qué tanta capacidad tiene para entrar y para penetrar en una sociedad a partir de los grandes fracasos de la izquierda. Y lo hemos visto. Sí, lamentablemente lo hemos visto más de lo que quisiéramos en América Latina, como es que las derechas aprovechan ese terreno fértil, ¿no?, de las frustraciones de la sociedad, que a pesar de haber tenido momentos estelares de las izquierdas gobernando, pues terminan fracasando, terminan zigzagueando, terminan dudando. Y el ejemplo hoy, lamentablemente por excelencia, es el caso de Argentina, en donde después de varios años de kirchnerismo, de pues una gestión muy similar también a la de México, pensando en los recursos naturales, pensando en la redistribución de las riquezas, pues termina llegando un Alberto Fernández que pues es totalmente deslactosado, que cuando el pueblo está en las calles irrumpiendo, pidiendo de manera pues contundente que no se pague una deuda que fue el préstamo más grande en la historia del Fondo Monetario Internacional, que a todas, con cero dudas, era violatorio de la ley argentina, que sabían que no se podía pagar, pero que lo hicieron con tal de que el macrismo y la derecha pues se sostuviera. Pues Alberto Fernández dijo: vamos a renegociar la deuda, ¿no? Y eso no solo le costó al kirchnerismo, no le costó a los gobernantes, le cuesta a los pueblos que hoy en Argentina no pueden hacer 3 comidas al día, ni siquiera una, que la gente, la población en las calles está creciendo porque no tienen para pagar una renta. Eso es, y con proyectos que ni siquiera mienten, Azul, eso es lo más importante. Alguien hoy en Argentina sabrá que Milei no le mintió a los argentinos, les dijo que iba a privatizarlo todo, que iba a acabar con la casta, pero se refería al kirchnerismo para poner otra casta como su hermano, amigos, etcétera, 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 y que eso le cuesta la vida, cuesta hambre, cuesta persecución, eso es lo que no queremos que pase en México. Pero porque ahí había habido una traición finalmente del kirchnerismo, y fíjate qué buen ejemplo pones, porque al mismo tiempo aquí en México las grandes empresas le pedían a Andrés Manuel López Obrador: concédenos a nosotros condonación de impuestos, a nosotros danos facilidades, y nosotros vamos a hacer que el trabajo siga estando, ¿no? O sea, siga cayendo hacia abajo en un momento en donde había una situación económica muy difícil que estaban atravesando la gran mayoría de la población. Y también le pidieron que se endeudara. Y Andrés Manuel dijo: no, ni nos endeudamos, ni les damos facilidades a las grandes empresas. A donde vamos a dirigir la ayuda es abajo. Y eso no se deja de reconocer hoy. No, y por eso es que ahora el llamado segundo piso de la Cuarta Transformación a mí me emociona de sobremanera, porque es repensar de manera colectiva también qué entendemos por un segundo piso, especialmente cuando sabemos y lo que hemos visto, incluso hay también hay varios autores, filósofos, ¿no?, que hablan de las limitantes, y que hoy tendríamos que estar hablando también, sí, de la redistribución de las riquezas y los logros de los llamados gobiernos progresistas, pero ¿por qué no lograron esa continuidad? Porque las limitantes fueron justo las concesiones a estas grandes burguesías y estas grandes oligarquías que siguieron ostentando estructuras de poder fáctico, ¿no? O sea, por la vía de los hechos seguían ostentando el poder, y eso es a lo que creo que nos enfrentamos hoy en el segundo piso de la Cuarta Transformación. Hubo un sector de la burguesía que dijo: pues yo le entro, ¿no? Me parece maravilloso, y ahí está Carlos Slim, que pues se enriqueció y no tiene peros ni comas, pero que cuando les dices vamos a disminuir la jornada laboral, dice: espérense tantito, ¿no? Y por otro lado están los más vulgares ambiciosos, ¿no?, que están Salinas Pliego, están diciendo: no te voy a pagar un peso de impuestos, no voy a hacer nada. Es decir, hubo 2 grupos, ¿no?, de las burguesías decidiendo actuar de diferentes maneras, pero eso no implica que hay limitantes también en cuanto justamente ellos siguen ostentando estas grandes estructuras con las cuales chantajear y golpear al gobierno, y que siguen pues decidiendo mucha de la economía en este país. Entonces, parte de estas limitantes de los gobiernos progresistas es no empezar a profundizar esas transformaciones en función de que el Estado realmente sea el rector de la vida social, de la vida pública. De hecho, he visto como nunca en las últimas semanas una campaña en contra de China, y me parece alucinante, porque ya se les acabó Venezuela, ya se les acabó Cuba, ya se les acabó el Foro de Sao Paulo, y ahora el gran enemigo es China. Y es el gran enemigo porque China, desde la revolución cultural,
en el 49, han salido millones de personas de la pobreza, al menos en los últimos años, de hecho. Entonces, lo que dicen ellos, sí, pero ¿a costa de qué? A costa de que el Estado esté interviniendo en la economía. Y es como, bueno, es que si el objetivo no es sacar a la gente de la pobreza y el objetivo es mantener en manos privadas la economía, ¿no? Para favorecer a unos cuantos, pues estamos entendiendo totalmente distintos los horizontes sobre los cuales queremos construir. Entonces, hoy en México tendríamos que estar pensando en que, pues sí, efectivamente no fue ese gobierno comunista que los medios a veces decían, pero es verdad que no se les tocó, ¿no? O sea, esto de las concesiones, ahora ya se han prohibido concesiones mineras, o sea, disminuido el tiempo sobre el cual pueden Nos tener están demandando, de hecho, ¿no? Esta empresa china, minera por lo de litio. Claro, por lo de litio, pero es decir, ha habido otra concepción, pero aún así tenemos que pensar como sociedad que se podrán aprobar y se tienen que aprobar, y yo voy a estar afuera del Congreso seguramente presionando para que se aprueben estas más de 20 reformas, pero que no hay reforma que se sostenga si no es con un pueblo, primero exigiendo a sus legisladores, segundo presionando también, ¿no?, a que se apruebe, porque yo lo digo, va a haber muchas reticencias, muchas amenazas, estos no son blancas palomas que dicen, ay, ya se votó, entonces ya me quedo con los brazos cruzados, pero la otra es que sigue, ¿no? Ya hay un piso mínimo, tanto para el gobierno como para el Congreso electo, y el siguiente piso creo que le corresponde también a la ciudadanía que nos imaginemos cómo poder sostener, y eso es también repensar las licitaciones de estas burguesías que en cualquier momento se ponen del lado de su clase, que por muchas concesiones que les hizo Evo Morales a las burguesías y por muchas condonaciones, por muchos acuerdos, no dudaron un solo segundo en darle golpe de Estado. Entonces, eso ocurrió en América Latina en los últimos años. Lula no era comunista y aún así lo encarcelaron. Dilma no era comunista y también le dieron un golpe de Estado. Entonces, eso es latente, especialmente todavía con un poder judicial que ahorita por la presión, la popularidad del gobierno decidió archivar, ¿no?, este intento de destituir al presidente, pero el proyecto está ahí y estará archivado, pero en el momento en que la gente no demuestre ese apoyo, ese respaldo y ese deseo de construir de verdad ese segundo piso de la Cuarta Transformación, pues estos poderes fácticos van a seguir asediando, ¿no?, el país. Sí, creo que esa es una de las grandes lecciones de todo el proceso que hemos vivido en los últimos 6 años. Pero te iba a decir, porque además el Poder Judicial acompañado de otro gran factor de poder, que son los medios de comunicación. Totalmente. Que ahí van a seguir los grandes corporativos de medios de comunicación privados. Y que nos falta una reforma a los medios de comunicación. Y que nos falta bueno, ese sería un gran impulso. De eso nadie ha hablado, por cierto, y es un gran debate que está pendiente a nivel nacional, sin duda. Y que es triste, porque incluso uno de los gobiernos que sí pensó en esas reformas de los medios de comunicación en su momento fue el gobierno de Argentina. Y dada esta transición y este periodo de Alberto Fernández, que realmente no se empujó como la población quería, terminamos a medios construyendo a Javier Milei y poniéndolo en la presidencia. Entonces yo sí creo que una de estas reformas que yo no creo que se debatan ahora o que la podamos impulsar, pero que sí tenemos que debatirla, es qué hacemos con medios de comunicación que calumnian, que mienten, que propagan discursos de odio. Basta ver sus programas de Salinas Pliego, la misoginia, la homofobia, y que eso, discúlpame, pero eso ya no es libertad de expresión. Y no es los conflictos de interés, es que totalmente. Se tiene que acabar eso. O sea, yo creo que sí debemos entrar en una siguiente fase de rendición de cuentas, y eso tendría que atravesar, digamos, como criterio todos aquellos sectores que tienen una responsabilidad pública y social, háblese medios de comunicación, dependencias de gobierno, el Congreso, porque ahí otra gran discusión pendiente es el tema de los plurinominales. O sea, ningún diputado que no haya tenido contacto con la población, que no sea votado, tendría que estar ahí representándonos, porque no representa a nadie, representa a otros intereses. Entonces, todos, ahorita tendríamos que estar empezando a hablar de todos aquellos mecanismos que nos permitan
sí garantizar esa rendición que hasta este momento pues no ha existido o muy poco a poco se ha venido dando, no, porque sí se ha venido dando en algunas trincheras, pero que se tiene que profundizar, porque lo que no puede suceder es que no los tengamos frente a la posibilidad y con la noción y la certeza de que pues tienes ahí pues grandes sectores de poder al acecho todo el tiempo, ¿no? Y que incluso, Azul, también hay que pensar el derecho a la información y a la verdad como un derecho de la humanidad, porque si lo dejamos pasar, esa bandera se la roban las derechas y entonces ellos deciden que sí y que no es la libertad de expresión, que es básicamente uno de los 4 o 5 grandes argumentos de la derecha a nivel internacional para decir que se está sediando en contra de ellos cuando se denuncia que están mintiendo, que están calumniando, que están llenando a las audiencias de discursos de odio. O que están corrompidos. Bueno, la corrupción fue uno de los temas fundamentales, ¿no? O incluso llevándolo más al extremo, Azul, incluso que son terroristas, ¿no? ¿Quién es terrorista y quién no? Y el caso paradigmático es el caso de Julian Assange. La gran persecución histórica en contra de un periodista juzgado bajo una ley de espionaje, que era un ciudadano australiano, que se nacionaliza ecuatoriano, que pide asilo en la embajada ecuatoriana, y por eso yo siempre digo, los procesos que se sostienen también tienen que ver con el internacionalismo, porque una vez que Lenín Moreno traiciona a Rafael Correa, es Lenín Moreno quien entrega a Julian Assange. Entonces, hoy hay muchos y muchas asiladas, decenas de asilados hoy en México, y que esto ya se vuelve materia también de solidaridad internacional, sostener el proceso mexicano con tanto asilado boliviano, ecuatoriano, salvadoreño, que hoy están aquí y que no descarto lamentablemente que empiecen a llegar compañeros y compañeras argentinas. Y el caso de Julian Assange es paradigmático porque se muestra como ese caso ejemplar, ¿no? De condena de Estados Unidos y de que son capaces de perseguirte cuando dices la verdad, cuando muestras al mundo los delitos de lesa humanidad que comete un gobierno en nombre de la democracia, de la libertad y de la justicia, y que quien termina preso es Julian Assange, mientras quienes esparcen odio, llaman, como estos personajes no solo se vuelven presidentes como Milei, sino que están en tiempo estelar todo el tiempo, no pasa nada. Entonces, creo que también hoy, y que sienta un precedente pues tremendo, porque Julian afortunadamente hoy está libre, pero tuvo que condenarse, tuvo que asumir culpabilidad, y eso siente un antecedente, porque entonces no se radica el hecho de que Estados Unidos te pueda perseguir sin importar la nacionalidad de la que eres, sin importar el país en el que estás, puede emprender una persecución internacional en tu contra por decir la verdad. Entonces yo creo que también esas banderas de la izquierda tenemos nuevamente que retomarlas y saber diferenciar que la libertad de expresión no es discursos de odio, que la libertad de expresión no es calumnia ni decir lo que te venga, ¿no? Del hígado, porque eso vino ocurriendo con mucha mayor claridad en México en los últimos meses. Y ahí es donde tenemos también que empezar a pararlo y concebir el derecho a la veracidad, a la información, a la libertad de expresión como consignas de la izquierda, pero como derechos fundamentalmente. Sí, y de vuelta a este tema de la rendición de cuentas, que también tiene que pasar por los comunicadores, por los periodistas, en donde no puedes dejar que alguien como Loret de Mola se plantee hoy como un perseguido político, cuando lo que ha hecho en toda su trayectoria es montaje tras montaje tras montaje en función de intereses. Que se dice el perseguido. Sí, o sea, se dice perseguido, o sea, justo esto que planteas de cómo se han venido apropiando de banderas de la izquierda, bueno, claro, la libertad de expresión, la libertad de prensa, el derecho a la información es una gran bandera de izquierda, y que ahora se la apropien un personaje que lo que ha representado es una serie de intereses y a partir de sus intereses, sus prácticas, que no puedo decir yo que son prácticas periodísticas, sino son prácticas terroristas, porque además son golpistas, pues habla de la difamación, la de la calumnia, y a partir de ahí él está defendiendo pues que lo están persiguiendo políticamente por su acción periodística. Tratar, digamos, de emular
un personaje como Carlos Loret de Mola con un Julian Assange, donde justamente lo que tiene es el aparato de los poderes fácticos globales en su contra, que los desnudó, o sea, me parece además terrible y muy poco afortunado, incluso para el pobre Carlos Loret de Mola, que justo haya pasado todo esto de Julian Assange en el momento en el que él está acusando que lo están persiguiendo, porque queda todavía más ridículo y más expuesto. Azul, se atrevió a decir que el presidente era candil de la calle y oscuridad de su casa por celebrar la libertad de Julian Assange, que además a mí, en lo personal, Loret de Mola nunca jamás ha hablado. Y que no le importa hablar, no le importa desmenuzar, y al contrario, le importa tergiversar, porque evidentemente cuando empiezas a analizar por qué está siendo perseguido alguien como Julian Assange, no tiene absoluto sentido lo que dice un Loret de Mola, pero además toda esta comentocracia que salió a atacar, ¿no?, a Andrés Manuel López Obrador y a Claudia Sheinbaum, porque recordemos que, o sea, creo que esto fue un esfuerzo, y también eso me alegra mucho, la libertad de Julian Assange fue un esfuerzo profundamente colectivo a escala global, del cual México también puso su granito de arena, y entre esos personajes que alzaron la voz fueron justamente un Andrés Manuel López Obrador y una Claudia Sheinbaum, que le entrega las llaves de la ciudad al padre y al hermano, a Gabriel y John Shipton, cuando vienen a la Ciudad de México. Entonces, pues que no les parezca, ¿no?, que haya esas muestras, ¿no?, solidarias con un personaje que caracterizaba la persecución a la libertad de expresión, a la libertad de prensa y sobre todo a la veracidad. O sea, es que el mundo se volvió un poco más visible, ¿no? La incongruencia de Estados Unidos se vio más visible desde que existe Wikileaks y desde que nos mostraron que Calderón quería entregar la seguridad en bandeja de plata a Estados Unidos y muchas otras cosas más. El fraude electoral, ¿no? Que personas como Denise Dresser eran las que informaban directamente al gobierno de Estados Unidos y eran su balance el que se entendía como lo que estaba ocurriendo en México. O sea, nos enteramos de un montón de cosas. Como ahora Anabel Hernández. Esa autoridad. Entonces, de todo eso nos enteramos gracias a Julian Assange. Y aún así se atreven, ¿no?, cuando en realidad poco han desmoronado, han desmembrado, han mostrado cómo llegamos aquí. No es en abstracto que sea peligroso el ejercicio del periodismo en este país. Es que tendríamos que ir a la raíz del asunto de cómo llegamos aquí, y se les olvida el 2006, claro. Se les olvida haya sido como haya sido. Y el pacto de silencio del cual estuvieron ellos presentes, ¿no? Entonces, de repente, ahora sí hay violencia cuando todo el mundo estaba abrazado y estaba diciendo, ay, no, en México no pasa nada, ¿no? Ese 2011 es fundamental para entender los medios de comunicación y la alianza con los gobiernos priistas y en este caso panistas durante tantos años. Entonces, digo, lo hicieron más visible porque ya era como realmente tangible, ¿no?, esta alianza, pero ese pacto del 2011 es fundamental. Entonces, también va a ser importante no solo seguir evidenciando quiénes son estos personajes que nos dan joyas, ¿no?, que pues lamentablemente nosotros lo podemos tomar con risa o podemos desmenuzarlo aquí en red, pero que también están llegando, nuevamente insisto, a miles de personas porque no se les ha quitado ese aparato, ¿no?, esos medios de producción, contrario a lo que ellos dicen que el gobierno comunista había acechado. Es decir, cientos de miles de personas siguen consumiendo información o incluso la parte ideológica a través de telenovelas, a través de caricaturas en este país todos los días, y eso también habrá que pensarlo, y por eso es tan importante que siempre nos dejen sus comentarios y sus likes, porque también en estas trincheras estamos tratando de dar esa disputa contra esos grandes medios corporativos. Esa batalla. Pues así las reflexiones de estos días postelectorales, los grandes retos, los grandes debates que están por venir y que ya están dándose en este momento. Pues nos vamos por el día de hoy. Somos Alina Duarte, Azul Alzaga. Agradecemos como siempre que nos hayan acompañado en Red.